Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué hora estés viendo este video, pero seas muy bienvenido a este nuevo video en su canal de Backdoor Marketing, donde hablaremos específicamente de un tema muy importante para la agencia, pero si eres diseñador, si te interesan las artes visuales, si quieres explorar un poco más sobre el diseño específicamente digital, hoy en el video vamos a hablar un poco de un tema bastante bonito, específicamente a mí me agrada bastante, pero hoy te voy a enseñar cómo diseñar una landing page. Así que, pues listo, vamos a empezar. Antes que nada, mi nombre es Adrián, yo soy director de arte en Backdoor Marketing y específicamente me encargo de la parte de diseño y desarrollo web en la agencia. Entonces, pues bueno, ya tenemos un buen rato teniendo pues bastante experiencia diseñando, creando y desarrollando páginas web. Así que en este video te voy a explicar puntos clave a la hora de tomar en cuenta al momento de diseñar una página web o una landing page. Específicamente quiero hacer énfasis en algunas decisiones de diseño que tomé para el proyecto del que vamos a estar hablando, que es un cliente de la agencia, y lo que quiero resaltar aquí es cómo estas decisiones afectan el look and feel de la página web y cómo podemos pasar de tener, más bien de no utilizar un template, de tener una página web que parece un template, que parece genérica, a cómo con pequeños detalles de diseño podemos tener una página web pues, que se ve mucho más personalizada, que refleja mucho más los valores que queremos y pues al mismo tiempo pues es una página web visualmente atractiva, ¿no? Que atraiga al usuario. Antes de empezar, quiero plantear un par de cosas aquí. Pues en la agencia obviamente tenemos un equipo multidisciplinario. Esto quiere decir que pues hay un equipo que ya trabajó un avance en la parte de la página web, y con esto me refiero a que ya se trabajó una estructura para la landing page que nosotros tenemos. Eventualmente ahorita que avancemos con el video vas a ver cómo se ve esa estructura, te la voy a enseñar para que igual la agarres, si quieres puedas agarrarla de base, pero pues sí es importante recalcar que pues esto ya trae un trabajo previo, ¿no? Que ayuda precisamente a que el proceso de diseño de esta landing page pues sea mucho más sencillo para nosotros los diseñadores. Entonces, ahorita van a ver el documento, ya viene toda la estructura, pero muy importante también a este punto en el que ya estamos empezando a trabajar con el diseño, hay un punto clave que si tú eres un diseñador, pues tienes que tomar en cuenta si estás trabajando para alguien, para un cliente, pues digo, esto que te voy a decir aquí, pues es bastante importante, y eso es básicamente que para este punto en el que ya vas a empezar a trabajar con él, ya deberías de conocer perfectamente cuáles son los objetivos de la página web, qué es lo que busca representar y también el estado de la empresa de tu cliente. ¿A qué me refiero? Eh, para explicarme un poco mejor, ahorita pues vamos a hablar del diseño de una página web que trabajamos en la agencia para uno de nuestros clientes que se llama Yamark. Y Yamark pues básicamente son unos brokers de seguros. Un poco de su historia. Pues ellos ya tienen un buen tiempo siendo brokers, han trabajado para otras agencias de seguros, pero específicamente ahorita ya tienen un año que se separaron y decidieron ellos pues empezar a crear como su propio negocio, ¿no? Entonces, toda la gente que está dentro de Yamar ya tiene mucha experiencia, pero la empresa Yamar como tal, pues es nueva. Entonces, ellos vinieron con nosotros, se acercaron, nos dijeron, oye, necesitamos una página web. Mi objetivo con esta página web es empezar a tener una presencia digital. Entonces, eso es bastante importante y bastante útil a la hora de empezar a diseñar, tanto para la estructura, pero pues también para la parte del diseño. ¿Por qué? Esto quiere decir que esta primera página web que están haciendo, esta landing page, pues necesita que sea una presentación formal de su empresa y pues también de sus servicios, ¿no? Entonces, no es necesario que tenga un funnel de venta súper desarrollado o súper agresivo. Yo creo que para esta página web vamos a buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre tener, sí, un funnel de venta que muestre bien los servicios, que muestre bien la oferta de Yamark, pero al mismo tiempo que sirva muy bien también para una presentación digital de esta empresa, ¿no? Entonces esto ya desde ahorita que estoy pensando y estoy viendo que pues va a ser un equilibrio visual. Generalmente este tipo de páginas tienen que ser funcionales, entonces muchas veces la funcionalidad no va siempre con un buen con un visual muy llamativo, muy atractivo,
como pues muchos diseñadores quisiéramos que siempre fuera. Entonces aquí la idea es encontrar un equilibrio, buscar algo que sea funcional, pero pues que al mismo tiempo sea lo suficientemente llamativo, ¿no? Entonces pues esto es como el contexto de la empresa y ahora sí, sin más, pues vamos a empezar con el proceso de diseño. Pues muy bien, vamos a empezar. La idea y lo que queremos hacer aquí es empezarles a mostrar el sitio web que ya hemos construido y irles explicando las decisiones de diseño que hemos tomado, ¿no? Al mismo tiempo, pues les voy a ir mostrando de este lado la estructura de landing page que ya tenemos, ¿no? Entonces empecemos por aquí. Lo primero que nos pone nuestro equipo de diseño, de copywriter, es la estructura, ¿no? Aquí viene lo que va a tener la landing page, que es un header, que es pues la parte del menú, el hero section, sobre Yamark, nuestros servicios, hospitales partners, nuestra aplicación, testimonios de clientes y contactos. Esta es la estructura pues, de todas las secciones que nuestra landing page va a tener. Y después de eso ya podemos pasar al contenido de todas estas secciones, ¿no? Que pues aquí ya viene el header, dice el logotipo de Yamark, el menú, botón destacado, solicitar una cotización, logo de WhatsApp, ¿no? Y pues lo mismo con la sección de Hero, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero, pues empecemos con la sección de 1, que sería la header. Yo personalmente esta sección siempre la trabajo al final, pero pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Primero, la sección de Hero Section, aquí... Entonces vamos a empezar. Ya que tenemos el documento, pues nos venimos aquí a nuestro diseño, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en Photoshop para que sea pues un poco fácil de ver y de poder mover y señalar cosas. Pero esta es la portada que hemos diseñado para el sitio web de Yamark. Cosas a tomar en cuenta. Esta es una página web con un cliente que vende un servicio, no vende un producto. Cuando un cliente vende un producto, a mí en lo general me gusta más utilizar PNGs, imágenes del producto como tal aquí, con un acomodo pues un poco tal vez un fondo de color en vez de una imagen y en la foto del producto. Y esto precisamente porque a la hora de desarrollar el sitio web me permite meter animaciones de entrada o cosas un poco más interesantes a los productos para que llamen un poco más la atención, ¿no? Pero en este caso he decidido utilizar un video de fondo. Esto es un screenshot de un video, por eso no se ve tan de alta calidad. Pero específicamente elegí un video. Y lo que es importante aquí que necesito es una decisión importante de diseño es el look and feel de la página. Yamar nos pidió que no se viera como una página de stock y aunque las imágenes que he utilizado son de stock porque Yamar no tiene fotografías, no nos compartió fotografías, pues busqué que estas imágenes fueran lo más natural posible. Generalmente en los sitios web, a la hora de trabajar cualquier diseño, lo que más me toma de tiempo siempre es buscar una buena imagen. Y sí, buscar una buena imagen, porque no es solo que la imagen represente lo que quiero, sino también buscar que las personas que están en la imagen o lo que esté sucediendo en la imagen, pues esté ad hoc a la tropicalización del lugar donde estamos, ¿no? Aquí estamos en México y pues obviamente hay muchas imágenes, no sé, personas afroamericanas o asiáticas. Pues si mi público está en México no voy a poner ese tipo de imágenes aunque esté muy ad hoc, pues porque la gente no se va a sentir identificada, o sea, no tiene nada que ver una persona asiática con México, ¿no? Digo, en general, ¿no? Entonces, busqué aquí, pues, este tipo de fotos donde salieran personas que, pues, si dices, son mexicanos, ok, te la creo, va. Y específicamente aquí en la parte de seguros y el criterio que utilicé para todas las imágenes fue muy sencillo. Bueno, no fue tan sencillo, pero fue un poco más conceptual, ¿no? Yamark vende seguros y la gente no compra seguros por el papel que es la póliza, ¿no? La gente compra seguros porque necesita tener la seguridad y la tranquilidad de que si llega a pasar algún problema, pues no se van a tener que aventar como todo, pues no sé, los gastos que implica llegar a tener un tipo de problema, ¿no? Entonces eso se resume que realmente Yamark te está vendiendo seguridad y tranquilidad, ¿no? Y esto lo hago porque específicamente aquí en este documento, en el título, nos pusieron protección, confianza y servicio personalizado con una amplia experiencia en seguros, ¿no? Esto nos lo puso nuestro equipo de copywriter de Backdoor. Y yo pues me di la libertad de cambiarlo un poco, en cuestión de diseño, pero también pues en cuestión visual, ¿no? Quisiera un poco más de match. Esta primera portada que es muy importante, es lo que hace que tu usuario siga navegando en tu sitio web. Entonces quise buscar una frase un poco más sencilla, que conectara más lo que está pasando en el fondo
con el texto, ¿no? Entonces puse vives tranquilo, vive seguro. Y el video pues muestra a esta persona, este punto de que, pues de este video de una persona que pues tuvo un problema y ya va de salida, ¿no? Y todos están felices, todos están contentos porque pues el problema ya pasó y ya pues está solucionado, ¿no? Y pues es de gastos médicos, es un servicio, pues se ve que están en un hospital, Yamart lo ofrece, entonces me funciona muy muy bien. Y aquí me di la libertad pues de hacer ese cambio, ¿no? Seguido de seguros que inspiran confianza. Aquí hay una segunda decisión de diseño bastante importante, la palabra inspira. Decidí ponerle en una tipografía. Realmente Yamart aquí tampoco nos compartió un manual de identidad, entonces pues para buscar un look and feel que me gustara, que también no se viera como algo muy de stock, que todo el sitio no se viera de stock, más personalizado, quise incluir esta tipografía que se llama Almondita. Y precisamente porque Yamart también nos comentaba que pues buscaban dar un gran servicio a sus asegurados, ¿no? Que es como tener una gran atención con ellos, un toque de personalización. Y esta tipografía que es script, pues me ayuda a dar este look and feel específicamente con las keywords que quiero resaltar, ¿no? Que es que va a estar acompañado, aquí que inspiran confianza. Pues la tipografía de script pues asemeja como a una escritura humana de una persona. Entonces eso me da este look que pues que inspira modernidad, que inspira confianza, que inspira personalidad y personalización también, pero pues que también me da este look también como bastante profesional, ¿no? No me salgo como algo juguetón ni nada, me da un look pues profesional. Y ya aquí puse el segundo texto que nos ponen acá. Ahora sí, asegurar tu bienestar. Aquí pues ya nada más resalté en bold el tipo de seguros que ofrecen, nada más para que sea un poco más fácil. Y por último un call to action. Aquí también hice otra decisión de diseño que me di la libertad de que estos 3 key points que vienen aquí no los he puesto aquí en la hero section. ¿Por qué? Porque ya es mucha información. Siento que esto ya está bastante cargadito, ya tienes algo pasando en el fondo, ya tienes suficiente cantidad de texto aquí con un call to action. He decidido mejor eso mandarlo a otra sección en la parte de abajo, ahorita vamos a ver. Y también decidí agregar un pequeño degradado, una capa de fondo degradado para generar un poco más de contraste aquí en el texto. Y pues también agregué este pequeño corte o redondez del lado derecho para quitar como un poco esa monotonía que tienen las páginas web de vemos un recuadro y luego hay un corte y luego pasamos a otra sección y otra sección. Esto pues sí se sigue viendo el corte obvio, pero me ayuda a que sea un poco más amigable, más friendly, ¿no? Pasamos a la segunda sección y nuestro documento nos dice que esta sección es acerca de Yamart. Es una sección para hablar de quién es Yamart, qué es lo que hacen, su historia un poco. Y pues aquí decisión importante también de diseño que va con lo que ya comenté. Un broker de seguros que va contigo, ¿no? Esto es bastante importante, es un mensaje que me parece bastante bueno. Y aquí hice lo mismo con las tipografías, un broker y contigo. Resalté 2 palabras clave, que son broker y contigo, que pues es básicamente lo que quiero dar a entender, ¿no? Que tú al contratar un servicio de Yamart, pues estás contratando un broker que va a estar contigo en los problemas, ¿no? Y estos equipos, pues lo hice con esta tipografía precisamente para dar esta sensación de personalización, de atención contigo, ¿no? Que es como tu firma, ¿no? Tú firmas algo y ya soy testigo de y lo firmas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Esta es la misma sensación que quiero dar. Abajo ya coloqué el texto que me ponen aquí el equipo de copywriting de Backdoor. Todo este texto pues ya viene con keywords, ya viene pensado para tener un buen SEO. Y aquí también, justo en esta parte, tengo los 3 key points que venían en la parte de arriba. Esto, como les dije aquí en nuestro header, yo sentí que ya era mucha información, que no quería cargarlo más, entonces esto lo pasé a la parte de abajo y como son key points importantes, pues decidí resaltarlos de esta forma. En cuestión de las tipografías, ya habíamos visto que aquí Yamart utiliza una iconografía un poco más lineal, más la que hemos visto pues muy sencilla, que son iconos lineales de pura línea, no tienen relleno. Yo aquí decidí darle un toque un poco más personalizado. Estos son imágenes que me encontré en FreePic. Es una librería de assets bastante buena. Y lo único que quería aquí era como resaltar un poco pues estos keypoints, ¿no? Tener una imagen, un icono un poco más elaborado, que me llamara un poco más la atención, que no estuviera alejado de lo de Yamart. Igual, estos keypoints los metí en estas cajitas y precisamente la imagen a propósito quise que saliera como de estas cajas precisamente para romper como esta monotonía, esta alineación y fueran un poco más llamativos, llamar un poco la atención. Yo siempre soy partidario de
romper como estas líneas con imágenes. Siempre que sea imagen creo que se pueden salir un poco, llaman más la atención, rompen como toda esta estructura súper cuadrada y listo. Entonces así resaltan un poco más y se ven también un poco más acomodados. Y por último también del lado derecho me quedó este espacio en blanco. Sentí que si metía una imagen de alguna persona o una fotografía iba a quedar muy cargada también. Entonces he decidido meter el isotipo de Yamark con una transparencia bastante clara para que se notara solo poco. Y pues esto me ayuda a equilibrar visualmente, ¿no? El lado izquierdo y abajo tengo los 3 puntos y el lado derecho pues se ve que hay algo pero no distrae. Pero se ve que hay algo. Entonces me ayuda un poco a equilibrar pues lo que ando buscando hacer, ¿no? Pasamos a la tercera sección. Nuestro documento nos dice que es acerca de los servicios. Y aquí pues bastante importante, también lo hice aquí arriba, no lo mencioné, pero por ejemplo aquí el call to action que nosotros ponemos nos dice que pongamos cotiza tu seguro. Y está bien, cotiza tu seguro es un call to action, pero a mí se me hace como un poco frío. Uno de los tips que te puedo dar como diseñador es este tipo de comunicaciones, de call to actions, vuélvelos un poco más personalizados. Si te dijeran cómprame, solamente cómprame, pues posiblemente no lo hagas porque es muy frío, ¿no? Pero qué tal si te cuentan una historia, si te empiezan a decir, oye, ¿cómo estás? Mira, yo tengo esto y esto y esto, pues empiezas a contar una historia y es más fácil como generar una empatía con tu usuario. Entonces aquí lo que hice para este call to action puse tranquilo, cotiza tu seguro, que va justo con toda esta idea que les acabo de comentar de vender un seguro, pues es vender esta tranquilidad, ¿no? Entonces eso empieza como a ser un call to action un poco más cálido, más dale click, ¿sabes? Mismo aquí, la protección que necesita para ti y tu familia en un solo lugar. Este es el título que nos pusieron aquí en nuestros servicios y yo aquí lo quise resaltar, se me hizo una frase bastante buena y la protección, las palabras que resalté fueron protección y para ti y tu familia. Esto no lo hice con script, sentí que no lo quería, ese recurso no lo quería usar tanto, ya es una tercera sección, ya tu usuario ya hizo suficiente scroll, entonces ahora sí. Pues aquí solo lo resalté con el color claro de Yamark y resalté la palabra protección para ti y tu familia. ¿Por qué? Porque creo que eso resume la frase en todo, ¿no? Lees protección para ti y tu familia. Eso es una frase. Y la protección que necesites para ti y tu familia en un solo lugar, pues es la frase completa, pero quitando como toda la tierrita, estas palabras son las importantes, ¿no? Entonces por eso la resalté y también utilicé un 75% de layout y dejé un 25% del lado derecho aproximadamente en blanco, igual para que la atención de tu usuario se centre en esa información que me parece importante que la gente sepa, que lea y pues que está bastante digerible de leer, ¿no? Por eso la tipografía es un poco más grande, el acomodo es un poco diferente. Y aquí puse el texto que nos dice nuestro equipo que pongamos, que es ofrecemos una amplia variedad de seguros diseños diseñados para ti. Esto lo agregué aquí abajo, me ayuda a equilibrar un poco también el tipo de texto y también un poco más interesante de leer, como generar suficiente contraste entre el título y el texto a leer, ¿no? Y por último aquí ya pongo pues los servicios que tienen. Pues veo que aquí son 6 servicios, lo más fácil es acomodarlo en columnas 3 y 3. No es tan extenso, no es tan pesado verlo de una. Y pues no agrega tampoco demasiado scroll al sitio web, ¿no? Y lo que quise hacer aquí pues también fue algo muy similar a lo que hice aquí con estos key points, ¿no? Es tener esta cajita de imágenes que es un recurso que se utiliza mucho en páginas web, solo poner tu imagen cuadrada, pero yo aquí quise romper un poco esa monotonía y es como buscar como que estas imágenes que se muestran aquí adentro rompan esa caja, ¿no? Y pues se vuelve un poco más llamativo, algo más interesante de leer. Y también ahorita como estamos viendo pues un PDF algo estático, no se ve la interacción, pero lo que quiero pues es que cuando haya un hover sobre una de las imágenes pues se voltee la tarjeta o te despliegue más información de ese servicio médico, ¿no? Eso para los sitios web pues hace que tu página sea un poco más dinámica y tu usuario tenga que hacer un poco más de cosas, ¿no? Lo vuelve un poco más interesante, ya no es solo como estoy viendo algo, sino también estoy interactuando con él, ¿no? Entonces pues bastante bueno tomarlo en cuenta. Igual, el tipo de imágenes que utilicé, pues busqué que fueran, no sé, que se vieran más o menos de natural, ¿no? Al final son imágenes de stock, no siempre vas a lograr pues hacer que se vea natural, pero pues aquí fue algo que intenté y pues creo que se logró. Digo, sí se ve que son imágenes de stock, pero se ve bien, se ve decente, se ve como imagen profesional, las personas fácilmente pueden pasar como por mexicanos. Y pues tiene mucho que ver también con los servicios, ¿no? Al final, igual una tipografía que posiblemente ahorita que estoy viendo necesita ser un poco más chica. No sé si me gusta tanto tenerlo así. Ya en la página web tomaré esa decisión.
pero igual, pongo el call to action, solicita tu cotización y este sí lo puse directo y pues sí, esta parte. La siguiente sección es hospitales y clínicas asociadas, que esta, según nuestro documento, es los hospitales partners. Aquí vamos a hablar de los hospitales partners, que es un valor, una propuesta de valor de la marca. Y pues es básicamente que tienen buenos convenios con buenos hospitales y por eso sus seguros pues son buenos, es un buen servicio, la verdad. Entonces, hospitales y clínicas asociadas, aquí sentí que está muy bien. Generalmente no hago layouts que sean solo en una columna, ¿sabes? De que ocupen todo el espacio porque se me hace un poco lame, un poco perezoso como de leer. Para mí es más atractivo con el layout que yo utilizo en las páginas web, hacer que el espectador, que el usuario lea, como por ejemplo 2 columnas, esa izquierda, derecha, o 3 columnas, izquierda, derecha, o como por ejemplo lo muestro aquí, que es como, tengo la columna de la izquierda y luego tengo algo del lado derecho, pero lo puedo omitir y luego abajo tengo 3 columnas, ¿no? Es mucho más interesante y ayudas al usuario a tener como un recorrido visual sobre qué y cómo tiene que leer tu página web, ¿no? Sin embargo, aquí pues sí lo utilicé, ¿por qué? La cantidad de texto, el tipo de texto me parece ad hoc, no es ni mucha ni poca, es suficiente como para mantener todo centrado en un punto central y pues listo. Otra cosa que es importante recordar, generalmente aquí en estos diseños de Photoshop no me fijo tanto en ajustar tanto los tamaños de la pantalla. Esto posiblemente en la página web vaya a ser solo un pantallazo, no se va a ver esto de aquí arriba ni tampoco esto de aquí abajo, solo se va a ver hospitales, clínicas asociadas, subtítulo y texto. Y esto lo hago principalmente para no perder tanto tiempo en estar ajustando y así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estoy desarrollando la página web, pues eso ya se ajusta más automáticamente o solo modificando una cosa, ¿no? Lo que me interesa aquí con este documento es que mi cliente, pueda ver cómo se va a ver su página web, me diga si estoy utilizando su marca de manera correcta y y pues sí, que cualquier comentario o cambio que haga de algo que tal vez en desarrollo me pueda costar más tiempo, lo puedo hacer aquí directamente en el Photoshop, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta imagen, así es como va a quedar. Estoy pensando tal vez en la página web ya generar algunas animaciones con algunas imágenes que vayan saliendo aquí del lado derecho, otras del lado izquierdo, y pues listo, ¿no? Creo que puede ser llamativo, lo voy a probar y una vez que estemos en la parte pues ya de desarrollo web, les voy a enseñar si queda o no. Aquí igual, como es algo que se me hace pues importante, es una propuesta de valor de ellos, pues les di su propio espacio. Aquí sí volví a utilizar una misma columna y pues básicamente es volver a esta interactividad. Son menús desplegables, en el momento en que tú le das clic pues se despliega un poco más de información. Esto para no saturar la página web con un montón de información que puede dar pereza leer, pero se vuelve un poco más interesante. ¿Cuál quieres ver? ¿Qué es lo que quieres ver? Hospital Ángeles, le das clic, ok, ya despliega un poco de información, ¿no? Hospital Obispado, le das clic y ya te despliega un poco más de información que puede ser un poco más interesante. Puedes ver un poco de los beneficios, la dirección, página web del hospital para que veas que sí existe y también la opción de descargar el brochure, ¿no? De específicamente pues de ese hospital, ¿no? Estás dando información, pero lo estás volviendo un poco más interactivo y le estás dando a tu usuario la oportunidad de solo ver la información que le interesa. Tal vez no le interesa Cristos Mugarza ni Hospital Ángeles, pero sí TED Salud y su hospital y es lo que quiere ver. Entonces, no se lo cargas tanto de un vistazo. En un pantallazo le muestras un montón de información. Te evitas eso y de esta forma, pues, se ve bastante bien, bastante acomodado y bastante ordenado, ¿no? A contar con acceso, igual, terminé un poco aquí con algo que nos pone en lo de la estructura, que seguramente nos va a ayudar bastante para el SEO. Y luego nos vamos a la sección número 6, que es de nuestra aplicación. Yamar tiene una aplicación que es donde puedes tú gestionar los seguros que tienes contratados con ellos de manera fácil. Entonces, pues aquí lo que hice igual, en cuestión de diseño, como es una aplicación, pues es del celular, mostrar el celular. No nos han compartido screenshots de la app para ver cómo se ve. Entonces, por el momento, y para que funcione, para lograr terminar este diseño, he puesto pues solo el logotipo, los logotipos en las diferentes pantallas, en diferentes colores, pero lo que me interesa aquí es como el acomodo de las cosas, ¿no? Aquí, una vez más, generé 3 columnas. Una vez más, estoy utilizando las imágenes como rompiendo esta sensación de cuadratura, ¿no? Porque tengo aquí el fondo de color azul que me ayuda a llamar un poco más la atención, a que no toda la página sea blanca. Y luego tengo la imagen de los celulares en el centro que rompe estos bordes que tiene, se salen como de este rectángulo azul.
Y al mismo tiempo decidí en la imagen utilizar el isotipo como una forma de color que me ayuda a generar como profundidad entre las capas. Lo hice de color blanco para que se fusionara con el blanco del fondo. Y también romper un poco como esta cuadratura de no solo es una plasta de color azul, sino que es un poco más interesante, las formas se combinan y pues tiene mucho que ver con la marca porque pues es el isotipo, ¿no? Cuestión de información, he acomodado la información de nuestra aplicación que me pone nuestro equipo de copywriting aquí, pues un poco más interesante de leer, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el título, tenemos el botón para descargar la app y del lado derecho pues tenemos los beneficios, ¿no? De este modo pues genero una sección que es llamativa por la imagen que está en el centro. Sí la siento un poco cargada, pero tampoco pues tiene la información que tiene que llevar, ¿no? Entonces pues está sencilla, no está tan cargada, me parece que está de información bien, ¿no? Y la siguiente sección que nos marca también es la de testimonios. Esta sección es bastante importante en las landing pages. A veces pensamos que pues se lo inventaron, ¿no? Pero pues la verdad es que sí nos ayuda específicamente y también para este servicio nos va a ayudar bastante a generar esa sensación de confianza, de tranquilidad, de que este es un servicio que ya está probado, la gente de Yamar tiene mucha experiencia. Entonces, pues tener estos testimonios, agréguenlos a su página web, les va a ayudar mucho a generar confianza en su usuario, a ver qué otra gente ya contrató ese servicio, que no van a ser los primeros, y pues listo. Y esta es una forma en la que los poner. Igual, una vez más, una columna más interesante, un acomodo, un layout, perdón, columna izquierda, un 25-35%, y de la columna derecha, que pues es lo que más toma la atención, pues son los testimonios, ¿no? Lo que me interesa que la gente vea, ¿no? Entonces por eso le doy un poco más de espacio, lo resalto con estos cuadros, tengo las estrellitas y demás. Y pues ya por último, muy muy importante en cualquier landing pages que hagan, pues la página de contacto, la sección de contacto, perdón. Que pues en este caso es toda la información que tu usuario necesita para conocerte, para encontrarte. En la columna de la izquierda puse la forma de contacto para que ahí mismo te hagan un mail con el título para equilibrar pues un poco. Y del lado derecho pues toda la información un poco más, pues toda la información de contacto, vaya, en texto. Ya en la página web posiblemente meta algunos iconos para que no sea como puro texto. Pero igual, si se dan cuenta, aquí estoy buscando como resaltar un poco algunas cosas. Y las cosas que quieran ver, las resalto. Y ya en la página web esto posiblemente, aparte de tener iconos, también tenga links y demás, ¿no? Esta parte de contacto generalmente me gusta hacerlo un poco más simple, no tanto con tantas imágenes. A veces sí, a veces no. Pero específicamente aquí pues es la forma de contacto. No quiero que la gente se distraiga con más cosas. Quiero que si te va a contactar, te va a contactar. Y no se distraiga con alguna imagen o algún video de fondo, ¿no? Entonces, por eso es un poco más sencilla, un diseño más limpio, más minimal, porque no quiero distracciones, quiero que la gente pueda encontrar la forma de contactar a Yamar de manera sencilla y pues que esta información esté bastante clara, ¿no? Entonces, pues listo, este es el diseño de la página web de Yamar. En los siguientes días vamos a estar sacando cómo diseñamos esto desde cero, un pequeño curso de cómo diseñar esta página web que va a ir desde la parte de diseñar, construir la estructura del sitio web de una landing page para que vendas, para que tenga este equilibrio entre vender y también ser una presentación para tu negocio, específicamente con este caso de ejemplo de nuestro cliente Yamar. Y pues también cómo nos pasamos a esta parte de crear el diseño aquí en Photoshop. Al mismo tiempo también cómo lo desarrollamos ya en las herramientas que nosotros usamos para entregar las páginas web, ¿no? Entonces todo esto lo van a poder ver eventualmente. Espero les haya gustado. Y pues denle un like, tienen un comentario, qué opinan. Tomen algunas de estas tips que les mandé acerca de qué look and feel quieres dar a la página. Tomen su tiempo para buscar las imágenes, muy muy importante. Yo creo que eso es lo más importante. Eso va a hacer que su página, el diseño que hagan no se vea tan de stock. No utilicen las mismas imágenes de stock que son las primeras 20 que les aparecen, que las he visto repetidas en un montón de veces. Busquen también ese tipo de mensaje que quieren dar. Generalmente este tipo de cosas siempre ponemos abogados, ponemos gente de traje, ponemos papeles, contratos, que son las mismas imágenes de stock que ya todos conocemos, ya todos hemos visto. Entonces tal vez intenten darle un giro, piensen un poquito más qué quieren representar con la imagen. Aquí como lo hice con la gente sonriendo, con la tranquilidad, me fui más un poco a la experiencia de tener un seguro, a lo que implica tener un seguro,
más que a una póliza, ¿sabes? Un texto y todo súper formal y demás, ¿no? Entonces, pues sin nada más, nos vemos. Pues bueno, para concluir esta parte del video, quisiera resaltar unos puntos importantes a la hora de diseñar tu página web. Y es que hoy en día existen muchos templates que son muy buenos, los podemos usar como una buena base, pero al final siguen siendo templates, ¿no? Entonces es importante que si tú quieres aumentar un poco el nivel de tu trabajo en cuestiones de diseño web y desarrollo web, sí te invito a que utilices los templates, claro, utiliza los de base. Si te falta un poco de inspiración, un poco de saber cómo poder acomodar un poco la información, úsalos. Y una vez que los tengas en tu trabajo, que los estés usando, empieza a generar modificaciones arriba de estos templates. Todo esto nos va a ayudar bastante y te va a ayudar a ti también a generar un trabajo mucho más profesional, que se vea mucho más personalizado, y al mismo tiempo va a ayudarte también como a empezar a expandir tu mente de diseñador en cuestión de tener muchas más herramientas para saber cómo utilizar cosas ya hechas, pero al mismo tiempo reformarlas, recrearlas y pues crear tus propios templates, ¿no? Punto número 2, muy importante, las imágenes son súper importantes. Como lo comenté en el video, me parece que en cuestión de diseño web y casi en todos los diseños, la búsqueda correcta de imágenes es lo que más tiempo me toma, donde gasto más tiempo, pero al mismo tiempo encontrar la imagen perfecta te puede resolver casi el 80-90% de toda la sección que estás buscando construir, ¿no? Entonces dedícale un buen tiempo, busca una buena imagen que quiera representar lo que quieras mostrar en la página web, ¿no? Y por último también, que me hizo bastante importante, busca cómo equilibrio visual en cuestión de imágenes, de tipografía, de colores, van a representar esta sensación y estos sentimientos que quieres que tu usuario tenga al momento de estar navegando la página web. Aquí con Yamark pues lo hicimos un poco con la fotografía, con las emociones que muestran en esa fotografía, lo hicimos con los colores, lo hicimos con la tipografía, agregando como esta pequeña tipografía script. Entonces, pues digo, estas son decisiones de diseño que, que van a ayudarte, que de verdad van a hacer como que tu trabajo tenga estos pequeños detalles que te van a hacer diferente, ¿no? Entonces te invito a que explores un poco más. Si te gustó este video, por favor, regálanos un like, síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok como BackdoorMX, aquí en YouTube suscríbete, dale like, comparte, pica la campanita. Y por último, siéntete libre de dejar en los comentarios qué opinas, cuál es tu opinión, te gustó, no te gustó, si quisieras que siguiéramos hablando de esto. Por último también un anuncio, esténse atentos, vamos a estar soltando pues en pequeñas partes el proceso de diseño ya ahora sí en la parte de construcción de Photoshop de toda esta página web, pero al mismo tiempo este caso de éxito pues lo vamos a estar documentando y te lo vamos a presentar a ti como un curso pues completamente gratuito, ¿no? Entonces pues estate al pendiente, por favor danos follow para que estés al pendiente cuando ya empecemos a soltar estos nuevos videos. Y pues listo, mi nombre es Adrián una vez más, soy director de arte y cofundador de la agencia Backdoor Marketing. Y pues nada, espero que esto te haya gustado, que te sea muy útil y estate al pendiente para muchas más cosas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.